De la ley moral. Hagamos entrar al simple de espíritu. Hagámosle sentarse en la primera fila. Preguntémosle qué quiere decir Lacan. El simple de espíritu se levanta, va a la pizarra y explica. Lacan nos habla desde principio de año de Das Ding, en los siguientes términos. Lo coloca en el núcleo de un mundo subjetivo, que es el que la economía, según Freud, nos pinta desde hace años. Ese mundo subjetivo se define porque el significante en el hombre está entronizado a nivel del inconsciente, mezclando sus puntos de referencia con las posibilidades de orientación que le brinda su funcionamiento de organismo natural de ser vivo. Ya con solo escribirlo así en la pizarra, colocando a Das Ding en el centro y alrededor el mundo subjetivo del inconsciente organizado en relaciones significantes, ven ustedes la dificultad de la representación topológica, pues ese Das Ding está justamente en el centro, en el sentido de que está excluido, es decir, que en realidad debe ser formulado como exterior. Ese Das Ding, ese otro prehistórico, imposible de olvidar, la necesidad de cuya posición primera Freud nos afirma bajo la forma de algo que es entfremdet, ajeno a mí, estando empero en mi núcleo, algo que a nivel del inconsciente solamente representa una representación. Digo, algo que solamente representa una representación. No crean que es un simple pleonasmo, pues representa y representación son aquí dos cosas diferentes, como le indica el término. Vorstellung Repräsentanz se trata de lo que en el inconsciente representa, como signo, la representación como función de aprehensión, de la manera en que se representa toda representación en la medida en que evoca el bien que Das Ding aporta con él. Pero decir el bien ya es una metáfora, un atributo. Todo lo que califica las representaciones en el orden del bien está preso en la refracción, en el sistema de descomposición que le impone la estructura de las facilitaciones inconscientes. La complejificación del sistema significante de los elementos, sólo así el sujeto se relaciona con lo que, en el horizonte, se presenta para él como su bien. Su propio bien ya está indicado como la resultante significativa de una composición significante que es llamada a nivel inconsciente. Es decir, allí donde él no domina para nada el sistema de las direcciones, de las cargas, que arreglan en profundidad su conducta. Emplearé aquí un término que solamente podrán apreciar en su justo valor quienes tengan aún bastante frescas las fórmulas kantianas de la crítica de la razón práctica. Y a quienes no las tengan bastante frescas, o a quienes hasta ahora no hicieron la experiencia de ese libro extraordinario desde más de un punto de vista, los incito a colmar al respecto ya sea sus recuerdos, ya sea su cultura. Es imposible que progresemos juntos en este seminario en las cuestiones planteadas por la ética psicoanalítica, si no tienen ese libro como término de referencia. Que me baste subrayar, aunque más no sea para inspirarles, las ganas de remitirse a él, que es ciertamente extraordinario desde el punto de vista del humor. Mantenerse en la cúspide de la necesidad conceptual más extrema no deja de causar un efecto de plenitud, de contento y a la vez de vértigo, donde no pueden dejar en ciertas oportunidades de sentir en tal viraje entreabrirse no sé qué abismo de lo cómico. No veo por qué rehusarían abrir su puerta. Veremos también enseguida en qué sentido podemos hacerlo aquí nosotros mismos. Entonces, para decirlo expresamente, el Wohl es un término kantiano que propondré para designar el bien del que se trata. Se trata del confort del sujeto en la medida en que, si se refiere a Das Ding como su horizonte, funciona para él el principio del placer, que da la ley en la que se resuelve una tensión ligada, según la fórmula freudiana, a lo que llamaremos los señuelos logrados, o mejor aún, los signos, que la realidad honra o no. El signo casi confina aquí con la moneda representativa y evoca la frase que hace mucho tiempo integré a uno de mis primeros discursos, el de la causalidad psíquica, en una fórmula que inaugura uno de sus párrafos. Más que inaccesible para nuestros ojos,
hechos para los signos del cambista. Continúo con la imagen. Los signos del cambista ya están presentes en el fondo de la estructura inconsciente que se regla según la ley del lust y del unlust, según la regla del Wunsch, indestructible, ávido de la repetición de los signos. Por esta vía el sujeto regla su distancia primera con das Ding, fuente con todo Wohl, a nivel del principio del placer, y que brinda ya, pero en su núcleo, lo que siguiendo la referencia kantiana, y como no dejaron de hacerlo los practicantes del psicoanálisis, podemos calificar de das Gute des Objekt, el buen objeto. Más allá del principio del placer, en el horizonte se dibuja el Gute, das Ding, introduciendo a nivel inconsciente lo que debería obligarnos a volver a plantear la pregunta kantiana de la causa noumenon. Das Ding se presenta a nivel de la experiencia inconsciente como lo que ya hace la ley. Incluso es necesario aquí dar a ese verbo, la ley, el acento que adquiere en los juegos más brutales de la sociedad elemental que evoca un libro reciente de Roger Vaillant. Es una ley de capricho, arbitraria, también de oráculo, una ley de signos donde el sujeto no tiene garantía alguna, respecto de la cual no hay ninguna Sicherung, para emplear nuevamente un término kantiano. Por eso ese Gute, a nivel del inconsciente, es también, y en su fondo, el objeto malo, del que la articulación kleiniana aún nos habla. Incluso hay que decir que das Ding no se distingue a ese nivel como malo. El sujeto no tiene el menor acercamiento al objeto malo, porque ya, en relación al bueno, se mantiene a distancia. No puede soportar lo extremo del bien que puede aportarle das Ding. Con más razón todavía, no puede situarse respecto de lo malo. Puede gemir, estallar, maldecir, no comprende. Nada se articula aquí, ni siquiera por metáfora. Hace síntomas, como se dice, y esos síntomas están en el origen de los síntomas de defensa. ¿Cómo debemos concebir la defensa a este nivel? Hay una defensa orgánica, el yo se defiende mutilándose, como el cangrejo abandona su pata, mostrando así esa ligación que hice la vez pasada entre motricidad y dolor. Pero ¿en qué se defiende el hombre de manera diferente del animal que se automutila? La distinción es introducida aquí por la estructuración significante en el inconsciente humano. Pero la defensa, la mutilación, que es la del hombre, no se hace solamente por sustitución, desplazamiento, metáfora y todo lo que estructura su gravitación en torno al objeto bueno. Se hace por algo que tiene un nombre y que es, hablando estrictamente, la mentira sobre el mal. A nivel del inconsciente, el sujeto miente, y esa mentira es su manera de decir al respecto la verdad. El orthos logos del inconsciente, a este nivel se articula, Freud lo escribió precisamente en el Entwurf, a propósito de la histeria, proton pseudus, primera mentira. ¿Necesito acaso, después de haberles hablado algunas reuniones acerca del Entwurf, recordarles el ejemplo que da de una enferma Emma, que nada tiene que ver con la Emma de los Student? Se trata de una mujer que tiene una fobia a entrar sola en las tiendas, donde teme que se burlen de ella a causa de su vestimenta. Todo se relaciona de entrada con un primer recuerdo. A los 12 años ya entró en una tienda y aparentemente los empleados se rieron de su vestimenta. Uno de ellos le gustó, incluso la conmovió de manera singular en su naciente pubertad. Detrás encontramos el recuerdo causal, el de una agresión padecida a los 8 años en una tienda por parte de un Greisler. La traducción francesa, hecha sobre la inglesa, ella misma especialmente desenfadada, dice tendero, pero se trata de un vejete, de un hombre de cierta edad, que la pellizcó en alguna parte debajo de su vestido, de manera harto directa. Este recuerdo resuena con la idea de la atracción sexual experimentada en el otro. Todo lo que queda en el síntoma está vinculado con la vestimenta, con la burla sobre la vestimenta. Pero la dirección de la verdad es indicada, bajo una cobertura, bajo la Vorstellung mentirosa de la vestimenta.
Hay alusión, en forma opaca, a lo que aconteció no durante el primer recuerdo, sino durante el segundo. Algo que no pudo aprenderse en el origen, solo lo es a precup, y por intermedio de esa transformación mentirosa, proton-pseudos. Allí tenemos la indicación de lo que en el sujeto marca para siempre su relación con das Ding, como malo, acerca del cual no puede formular, empero, que sea malo salvo a través del síntoma. He aquí lo que la experiencia del inconsciente nos fuerza a agregar a nuestras premisas cuando retomamos la interrogación ética tal como ella fue formulada con el correr del tiempo y tal como nos fue legada en la ética kantiana, en la medida en que ésta sigue siendo, en nuestra reflexión, sino en nuestra experiencia, el punto donde las cosas han sido conducidas. La vía en la cual los principios éticos se formulan, en tanto que se imponen a la conciencia, o están siempre preparados para emerger del preconsciente, como mandamientos, tiene la más estrecha relación con el segundo principio introducido por Freud, a saber, el principio de realidad. El principio de realidad es el correlato dialéctico del principio del placer. No es solamente, como se cree de entrada, la aplicación de la consecuencia del otro. Cada uno es verdaderamente el correlato polar del otro, sin el cual ambos carecerían de sentido. Ahora nos vemos llevados una vez más a profundizar el principio de realidad, tal como ya se los indiqué en el horizonte de la experiencia paranoica. El principio de realidad, les dije, no es simplemente tal como aparece en el Entwurf, el muestrario que se produce a nivel del sistema omega, a veces, o del sistema de la Barhemusse-Bustane, no funciona solamente a nivel de ese sistema en el que el sujeto, recogiendo muestras en la realidad de lo que le da el signo de una realidad presente, puede corregir la adecuación del surgimiento engañoso de la Vorstellung, tal como es provocada por la repetición a nivel del principio del placer. Es algo más allá, la realidad se plantea para el hombre, y en esto ella lo involucra por estar estructurada y por ser lo que se presenta en su experiencia como lo que siempre vuelve al mismo lugar. Se lo mostré cuando comentaba al presidente Schreber. La función de los astros en el sistema delirante de ese sujeto ejemplar nos indica, cual una brújula, la estrella polar de la relación del hombre con lo real. El estudio de la historia de la ciencia vuelve la misma cosa verosímil. ¿No es singular, paradójico que sea la observación por el pastor, por el marino mediterráneo, del retorno al mismo lugar del objeto que parece interesar menos a la experiencia humana, el astro, lo que indica al agricultor cuando conviene sembrar su trigo? Piensen en el papel tan importante que cumplían las Pléyades en el itinerario de la marina mediterránea. ¿No es acaso notable que la observación del retorno de los astros siempre al mismo lugar sea aquello que, continuando a través de los tiempos, culmina en esa estructuración de la realidad por la física que se llama la ciencia? Las leyes fecundas descendieron del cielo a la tierra, de la física peripatética a Galileo, pero de la tierra, donde se vuelven a encontrar las leyes del cielo, la física galileana remonta al cielo, mostrándonos que los astros para nada son lo que se había creído primeramente, que no son incorruptibles, que padecen las mismas leyes que el mundo terrestre. Más aún, si un paso decisivo se produjo en la historia de la ciencia gracias al admirable Nicolás de Cusa, uno de los primeros en formular que los astros no son incorruptibles, nosotros sabemos aún más, que podrían no estar en el mismo lugar. Así la exigencia primera que nos hizo, a través de la historia, surcar la estructuración de lo real para hacer con él la ciencia, supremamente eficaz, pero también supremamente decepcionante. Esa exigencia primera que es la de das Ding, encontrar lo que se repite, lo que retorna, y nos garantiza que retorna siempre al mismo lugar. Nos ha impulsado hasta el extremo en el que estamos, en el que podemos cuestionar todos los lugares y donde nada ya en esa realidad que hemos aprendido a conmocionar tan admirablemente responde a ese llamado de la seguridad del retorno. Sin embargo, esta búsqueda de lo que siempre vuelve al mismo lugar queda ligada con lo que con el correr del tiempo se elaboró
de lo que llamamos ética. La ética no es el simple hecho de que haya obligaciones, un vínculo que encadena, ordena y hace la ley de la sociedad. Existe también aquello a lo que a menudo nos referimos aquí bajo la forma de las estructuras elementales del parentesco, también de la propiedad y del intercambio de bienes, que hace que en las sociedades llamadas primitivas, entiéndase todas las sociedades en su nivel de base, el hombre se hace él mismo signo, elemento, objeto del intercambio reglado, cuyo carácter seguro en su inconsciencia les muestra el estudio de un Claude Lévi-Strauss. A través de las generaciones, lo que preside este orden sobrenatural de las estructuras es exactamente lo que da razón de la sumisión del hombre a la ley del inconsciente. Pero la ética comienza todavía más allá. Comienza en el momento en que el sujeto plantea la pregunta sobre ese bien que había buscado inconscientemente en las estructuras sociales, y donde, al mismo tiempo, es llevado a descubrir la vinculación profunda por la cual lo que se le presenta como ley está estrechamente vinculado con la estructura misma del deseo. Si no descubre de inmediato ese deseo último que la exploración freudiana descubrió bajo el nombre de deseo del incesto, descubre que articula su conducta de manera tal que el objeto de su deseo se mantenga siempre para él a distancia. Esa distancia, que no es completamente una, es una distancia íntima que se llama proximidad, que no es idéntica a él mismo, que le es literalmente próxima, en el sentido que se puede decir que el Nebenmensch, del que nos habla Freud en el fundamento de la cosa, es su prójimo. Si algo en la cúspide del mandamiento ético termina de manera tan extraña, tan escandalosa para el sentimiento de algunos, articulándose bajo la forma del tú amarás a tu prójimo como a ti mismo, es porque es propio de la relación del sujeto consigo mismo que se haga él mismo, en su relación con su deseo, su propio prójimo. Mi tesis es que la ley moral se articula con la mira de lo real como tal, de lo real que puede ser la garantía de la cosa. Por eso les invito a interesarse en lo que podemos llamar el acmé de la crisis de la ética, que les designé ya de entrada como ligado con el momento en que aparece la crítica de la razón práctica. La ética kantiana surge en el momento en que se abre el efecto desorientador de la física, llegado a su punto de independencia en relación a Das Ding, al Das Ding humano, bajo la forma de la física newtoniana. La física newtoniana fuerza a Kant a una revisión radical de la función de la razón en tanto que pura y en tanto que expresamente dependiente de este cuestionamiento de origen científico, se nos propone una moral cuyas aristas, en su rigor, no habían podido incluso hasta entonces ser nunca entrevistas. Esa moral que se desprende expresamente de toda referencia a un objeto cualquiera de la afección, de toda referencia a lo que Kant llama pathologisches Object, un objeto patológico, lo cual quiere decir solamente un objeto de una pasión cualquiera. Ningún Wall, ya sea el nuestro o el de nuestro prójimo, debe entrar como tal en la finalidad de la acción moral. La única definición de la acción moral posible es aquella cuya fórmula, bien conocida, da Kant. Haz de modo tal que la máxima de tu acción pueda ser considerada como una máxima universal. La acción solo es moral, entonces, en la medida en que es comandada por el único motivo que articula la máxima. Traducir allgemein por universal. Plantea una pequeña cuestión, pues está más cerca de común. Kant opone general a universal, al que retorna en su forma latina, lo que prueba claramente que algo aquí es dejado en cierta indeterminación. Handle so, dass die Maxime deines Willems jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemein gesammelten kann. Actúa de manera tal que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una legislación que sea para todos. Esta fórmula, que es, como saben, la fórmula central de la ética de Kant, es llevada por él hasta sus consecuencias más extremas. Este radicalismo llega hasta la paradoja de que, a fin de cuentas, la gute Willen, la buena voluntad,
se plantea como exclusiva de toda acción benéfica. A decir verdad, creo que la realización de una subjetividad que merece ser llamada contemporánea, la de un hombre de nuestra época, que tuvo la suerte de haber nacido en esta época, no puede ignorar este texto. Lo subrayo tal cual, pues uno puede prescindir de todo, el vecino de la derecha y el de la izquierda son hoy en día, si no prójimos, al menos personajes suficientemente cercanos, volumétricamente como para impedirnos caer al piso. Pero hay que haber atravesado la prueba de leer este texto para medir el carácter extremista y casi insensato del punto en el que nos arrincona algo que tiene de todos modos su presencia en la historia: la existencia, la insistencia de la ciencia. Sí, evidentemente nadie pudo nunca. Kant no dudaba de ello siquiera un instante, poner en práctica de ningún modo un tal axioma moral. No es empero indiferente percatarse del punto al que llegaron las cosas. A decir verdad, hemos arrojado un gran puente más en la relación con la realidad. Desde hace algún tiempo, la estética trascendental misma, hablo de lo que en la crítica de la razón pura es designado de este modo, puede ser cuestionada, al menos en el plano de ese juego de escritura donde despunta actualmente la teoría física, en el punto de nuestra ciencia al que hemos llegado. Por ende, una renovación, una actualización del imperativo kantiano podría expresarse así, empleando el lenguaje de la electrónica y de la automatización. Actúa de tal suerte que tu acción siempre pueda ser programada, lo que nos hace dar un paso más en el sentido de un desprendimiento todavía más acentuado, sino el más acentuado de lo que se llama un soberano bien. Entiéndanlo bien. Kant nos invita, cuando consideramos la máxima que arregla nuestra acción, a considerarla un instante como la ley de una naturaleza en la que estaríamos destinados a vivir. Este es, le parece, el aparato que nos hará rechazar con horror tal o cual máxima a la que nuestras inclinaciones nos arrastrarían gustosamente. Nos brindan ejemplos al respecto, cuya notación concreta no carece de interés considerar, pues, por evidentes que parezcan, pueden prestarse, al menos para el analista, a algunas reflexiones. Pero observen que dice las leyes de una naturaleza, no de una sociedad. Está por demás claro que las sociedades no solo viven muy bien teniendo como referencia leyes que están lejos de soportar la instalación de una aplicación universal, sino que más bien, como lo indiqué la vez pasada, las sociedades prosperan por la transgresión de esas máximas. Se trata pues de la referencia mental a una naturaleza en la medida en que está ordenada por las leyes de un objeto construido en ocasión de la pregunta que nos hacemos acerca del tema de nuestra regla de conducta. Esto tiene consecuencias llamativas en las que no entraré ahora. No quiero aquí, para operar el efecto de choque, de despertar, que me parece necesario en el camino de nuestro progreso, más que hacerles observar lo siguiente. Si la crítica de la razón práctica apareció en 1788, 7 años después de la primera edición de la crítica de la razón pura, hay otra obra que apareció 6 años después de la crítica de la razón práctica, poco después de Termidor, en 1795, y que se llama La filosofía en el tocador. La filosofía en el tocador, como saben todos, pienso, es obra de cierto Marqués de Sade, célebre por más de una razón. Su celebridad de escándalo no dejó de acompañarse al inicio de grandes infortunios, y puede decirse del abuso de poder cometido con su persona, pues permaneció cautivo unos 25 años, lo cual es mucho para alguien que no cometió, por Dios, que sepamos, ningún crimen esencial, y que en nuestra época llega, en la ideología de algunos, a un punto de promoción que también, puede decirse, implica al menos algo confuso, si no excesivo. Aunque algunos puedan verlo como entrañándolo la introducción a algunas diversiones, la obra del Marqués de Sade no es, hablando estrictamente, de las más regocijantes, y las partes más apreciadas pueden parecer también las más aburridas, pero no puede pretenderse que carezca de coherencia, y en suma ella propone para justificar las posiciones de lo que puede llamarse una suerte de antimoral, exactamente los criterios kantianos. Su paradoja
es sostenida con la mayor coherencia en esa obra titulada La filosofía en el tocador. Incluido en ella hay un pequeño trozo que, tomando en consideración el conjunto de los oídos que me escuchan, es el único cuya lectura les recomiendo expresamente. Franceses, todavía un esfuerzo para ser republicanos. Luego de este llamado supuestamente recogido en el movimiento de folículos que se agitan en ese momento en el París republicano, el Marqués de Sade nos propone tomar como máximo universal de nuestra conducta, considerando la ruina de las autoridades en la que consiste, según las premisas de esta obra, el advenimiento de una verdadera república, el exacto revés de lo que pudo ser considerado hasta entonces como el mínimo vital de una vida moral viable y coherente. Y a decir verdad, lo sostiene bastante bien. No por azar encontramos primero en la filosofía, en el tocador, un elogio de la calumnia. La calumnia, nos dice, en ningún caso podría ser nociva. Si le imputa a nuestro prójimo algo mucho peor que lo que puede imputársele a justo título, tiene como mérito el ponernos en guardia respecto a sus maniobras. Y continúa así, justificando punto por punto la inversión de los imperativos fundamentales de la ley moral y preconizando el incesto, el adulterio, el robo y todo lo que se les ocurra agregar. Tomen el exacto revés de todas las leyes del decálogo y obtendrán la exposición coherente de algo cuyo mecanismo se articula en suma así. Tomemos como máximo universal de nuestra acción el derecho a gozar de cualquier prójimo como instrumento de nuestro placer. Sade demuestra con mucha coherencia que esta ley, universalizada, brinda a los libertinos la libre disposición de todas las mujeres indistintamente, consiéntanlo ellas o no, pero que inversamente las libera de todos los deberes que una sociedad civilizada les impone en sus relaciones conyugales, matrimoniales y otras. Esta concepción abre mucho las compuertas que propone imaginariamente el horizonte del deseo, solicitando a cada quien que lleve a su máximo extremo las exigencias de su codicia y que las realice. Si todos disponen de la misma apertura, se verá qué es una sociedad natural. Nuestra repugnancia puede ser legítimamente asimilada a lo que Kant mismo pretende eliminar de los criterios de la ley moral, a saber, un elemento sentimental. Si se elimina todo elemento de sentimiento de la moral, si se lo retira, si se lo invalida, por más guía que sea en nuestro sentimiento, en su extremo el mundo sadista es concebible, aun cuando sea su envés y su caricatura, como una de las realizaciones posibles de un mundo gobernado por una ética radical, por la ética kantiana, tal como ésta se inscribe en 1788. Créanme, los ecos kantianos no faltan en las tentativas de articulación moral que se encuentran en una vasta literatura que podemos llamar libertina, la del hombre del placer, que es una forma igualmente caricaturesca de ese problema que preocupó tanto tiempo al antiguo régimen en el curso de las épocas y después de Fenelón, la educación de las jóvenes. Ven esto llevado hasta sus consecuencias humorísticamente paradójicas en La cortina levantada de Mirabeau. Pues bien, palpamos aquí aquello por lo cual, en su búsqueda de justificación, de asidero, de apoyo, en el sentido de la referencia al principio de realidad, la ética encuentra su propio tropiezo, su propio fracaso. Quiero decir, donde estalla una aporía de la articulación mental que se llama ética. Así como la ética kantiana no tiene otra consecuencia más que ese ejercicio gimnástico cuya función formadora para cualquiera que piense le señalé, de igual modo la ética sadista no tuvo ninguna especie de consecuencia social. Tengan claro que no sé si los franceses hicieron verdaderamente un esfuerzo para ser republicanos, pero seguramente, al igual que los demás pueblos de la tierra, e incluso aquellos que realizaron luego revoluciones aún más atrevidas, más ambiciosas, todavía más radicales, dejaron estrictamente sin cambios las bases, que calificaría de religiosas, de los 10 mandamientos, impulsándolos incluso a un grado cuya nota puritana se acentúa cada vez más. Estamos en el punto en que el jefe de un gran estado socialista, estando de visita en las civilizaciones coexistentes, se escandaliza al ver
en los bordes del Océano Pacífico, a las bailarinas del noble país de América levantar un poco demasiado alto la pierna. Nos encontramos de todos modos allí ante una pregunta. La pregunta precisamente de la relación con Das Ding. Asimismo, esa relación me parece suficientemente subrayada en el tercer capítulo concerniente a los móviles de la razón pura práctica. En efecto, Kant admite de todos modos un correlato sentimental de la ley moral en su pureza, y muy singularmente les ruego lo registren. Segundo párrafo de esta tercera parte. Este no es sino el dolor mismo. Les leo el pasaje. En consecuencia, podemos ver a priori que la ley moral como principio de la determinación de la voluntad perjudica por ello mismo todas nuestras inclinaciones y debe producir un sentimiento que puede ser llamado de dolor. Y es este el primero y quizá el único caso en que nos esté permitido determinar por conceptos, a priori, la relación de un conocimiento que surge así de la razón pura práctica, con el sentimiento del placer o de la pena. En suma, Kant es de la opinión de Sade, pues para alcanzar absolutamente Das Ding, para abrir todas las compuertas del deseo, ¿qué nos muestra Sade en el horizonte? Esencialmente el dolor del prójimo, y también el propio dolor del sujeto, pues en este caso no son más que una única y misma cosa. No podemos soportar el extremo del placer, en la medida en que consiste en forzar el acceso a la cosa. Esto es lo que crea el lado irrisorio, el lado, para emplear un término popular, maniático, que estalla ante nuestros ojos en las construcciones no veladas de un Sade. A cada instante se manifiesta el malestar de la construcción viviente, el mismo que hace tan difícil para nuestros neuróticos la confesión de algunos de sus fantasmas. Los fantasmas, en efecto, en cierto grado, en cierto límite, no soportan la revelación de la palabra. Henos aquí, pues llevados nuevamente a la ley moral, en tanto que ella se encarna en cierto número de mandamientos. Me refiero a esos 10 mandamientos, cuya reunión se encuentra en el origen, no tan perdido en el pasado, de un pueblo que se distingue él mismo como elegido. Les dije convendría retomar esos mandamientos. Les indiqué la última vez que es un estudio que hay que hacer, para el que convocaría con gusto a uno de ustedes como representante de una tradición de teología moral. Muchas son las cuestiones que merecerían retenernos. Hablé del número de los mandamientos, pero también existe su forma, la manera en que nos son transmitidos en futuro. Llamaría con sumo gusto a alguien en mi ayuda que tuviese práctica suficiente del hebreo como para poder contestarme. En el texto hebreo, ¿es también un futuro? ¿Es acaso alguna forma de volitivo la que es empleada en el Deuteronomio y los números, en los que vemos las primeras formulaciones del Decálogo? Hoy solamente quiero abordar su carácter privilegiado en relación a la estructura de la ley. Quisiera hoy detenerme en 2 de los mandamientos. Debo dejar de lado las inmensas cuestiones que plantea la promulgación de esos mandamientos por algo que se anuncia como yo soy lo que yo soy. Conviene, en efecto, no incitar al texto en el sentido de una metafísica griega, traduciendo el que es, incluso el que soy. I am that I am. La traducción inglesa es la más cercana, según dicen los hebraístas, de lo que significa la articulación del versículo. Quizás me equivoque, pero no conociendo el hebreo y esperando el complemento de información que podría serme aportado, me remito al respecto a las mejores autoridades y creo que ellas son inequívocas. Ese yo soy lo que yo soy se anuncia primero en relación a un humilde pueblo como siendo aquel que lo sacó de las miserias de Egipto, y comienza articulando: tú no adorarás a otro Dios que a mí, en mi rostro. Dejo abierta la cuestión de saber qué quiere decir en mi rostro. ¿Acaso quiere decir que fuera del rostro de Dios, es decir, fuera de Canaán, la adoración de otros dioses no es para el judío fiel inconcebible? Un texto del 2 Samuel en boca de David lo sugiere. No por ello deja de cierto que el segundo mandamiento, el que excluye formalmente no solo todo culto, sino toda imagen, toda representación de lo que es en el cielo, en la tierra y en el abismo, me parece que
muestra que se trata de una relación totalmente particular con la afección humana en su conjunto. Para decirlo todo, la eliminación de la función de lo imaginario se ofrece a mi mirada y pienso, a la vuestra también, como el principio de la relación con lo simbólico, en el sentido en que lo entendemos aquí, es decir, para decirlo todo con la palabra. Este encuentra ahí su condición principal. Dejo de lado el reposo del sábado, pero creo que este extraordinario imperativo, gracias al cual, en un país de amos, vemos todavía que un día sobre 7 transcurre en una inactividad que, según dicen los proverbios humorísticos, no le deja al hombre común un punto medio entre la ocupación del amor o el aburrimiento más sombrío, esa suspensión, ese vacío, introduce seguramente en la vida humana el signo de un agujero, de un más allá en relación a toda ley de la utilidad. Pero me parece tener por esta vía la conexión más próxima con aquello sobre cuya pista andamos aquí. Dejo de lado la interdicción del asesinato, pues tendremos que volver a ella a propósito del alcance respectivo del acto y su retribución. Quiero llegar a la interdicción de la mentira, en la medida en que se conjuga con lo que se nos presenta como la relación esencial del hombre con la cosa, en la medida en que es comandada por el principio del placer, a saber, esa mentira con la que nos enfrentamos todos los días en el inconsciente. El tú no mentirás es el mandamiento en el que se hace sentir para nosotros, de la manera más tangible, el lazo íntimo del deseo en su función estructurante con la ley. A decir verdad, ese mandamiento está para hacernos sentir la verdadera función de la ley. No podrá ser nada mejor que cotejarlo con el sofisma en el que se manifiesta al máximo el tipo de ingeniosidad más opuesta a la discusión judía, talmúdica, es decir, la paradoja llamada de Epiménides, la que dice que todos los hombres son mentirosos. ¿Qué digo? Avanzando en la articulación que les di del inconsciente, ¿qué digo que responde el sofisma? Sino que yo mismo miento y que de este modo no puedo avanzar nada valedero en lo concerniente no simplemente a la función de la verdad, sino a la significación misma de la mentira. El tú no mentirás, precepto negativo, tiene como función retirar del enunciado al sujeto de la enunciación. Recuerden el grafo, justo ahí en la medida en que miento, en que reprimo, en que soy yo, mentiroso, el que hablo, puedo decir tú no mentirás. Ese tú no mentirás como ley incluye la posibilidad de la mentira como el deseo más fundamental. Les daré una prueba no menos válida en mi opinión. Es la célebre fórmula de Proudhon. La propiedad es el robo. Otra prueba, como gritan cual si los estuviera matando los abogados en cuanto se trata en una forma siempre más o menos funambulesca y mítica de hacer entrar en juego un detector de mentiras. ¿Debemos concluir de ello que el respeto de la persona humana es el derecho a mentir? Ciertamente. Es una pregunta y responder sí, ciertamente, no es una respuesta. Como podría decirse, no es tan simple. ¿De dónde surge esa insurrección ante el hecho de que algo pueda reducir la cuestión de la palabra del sujeto a una aplicación universalmente objetivante? Esa palabra no sabe ella misma qué dice cuando miente, y por otra parte, mintiendo, promueve alguna verdad. Y en esta función antinómica entre la ley y el deseo, la palabra condiciona. En ella reside el mecanismo primordial que hace de este mandamiento, entre los otros 10, una de las piedras angulares de lo que podemos llamar la condición humana en la medida en que merece ser respetada. Siendo ya tarde, saltaré un poco más lejos para llegar por fin a lo que constituye hoy el extremo de nuestra reflexión sobre las relaciones del deseo con la ley. Es el famoso mandamiento que se expresa así. Siempre hizo sonreír, pero al reflexionar bien en él, no se sonríe demasiado tiempo. Tú no codiciarás la casa de tu prójimo, tú no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su servidor, ni su sirvienta, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. De este modo, el año próximo intentaremos avanzar en estas zonas incuestionablemente riesgosas. 23 de diciembre de 1959.